Bueno, me presento. Buenas tardes primero. Soy Alejandro Rodríguez. Soy terapeuta gestal, psicólogo, gerosanitario, formado en el programa SAT, en teatro terapéutico y, bueno, otra serie de cosas. Hace casi 3 años me agendaban por primera vez en mi vida un taller de teatro gestal o gestal teatro o terapia gestal terapéutica, no sé cómo podremos denominar. Y ese taller de teatro, la formación de terapia gestal, ha supuesto para mí una revolución, porque era la primera vez que yo me había formado en teatro terapéutico con Antonio Ferrara, con Consuelo, con Andrés Wandman, con Lorena García Fayonas, con Néstor Muzo, pero nunca lo había implementado. Entonces, en primer lugar, ¿cómo ha sido eso para mí? Lo primero era que pensaba que se habían equivocado yo trabajo en La Mar, en la escuela de gestal malagueña, y pensaba que se habían equivocado al darme a mí ese taller, pero no se habían equivocado. Entonces era como que yo tenía que actuar en relación a eso. Y durante un tiempo no sabía qué hacer. Estuve preguntando a algunos compañeros, a algunos maestros. Ninguno me dio una indicación del todo clara. Entonces, durante este verano, en las noches insomnes de padre ya mayor, como yo, pues estuve escuchando unos audios de una señora, una profesora de historia antigua que se llama Eva Tobalina, muy interesante. Y empecé a escucharlo porque ella hablaba de Alejandro Magno, de los persas, de Mesopotamia, Egipto, pero finalmente me fue llevando a un sitio que me parecía muy interesante, que era el teatro griego. Y cuando empezó a tocar el teatro griego, empezó a hablar de los ditirambos, de cómo se había convertido, de las procesiones de las dionisíadas o dionisíacas, de las bacanales, de cómo de ahí fue surgiendo poco a poco en esa procesión donde al final hay uno de los procesionantes que se pone como si fuera el mismísimo Dionisio, y entonces como el coro que va detrás va haciendo de coro griego, y poco a poco se van incluyendo personajes. Al principio es otro contendiente más, uno opuesto al corifeo, y bueno, como va avanzando la esta hasta que llegamos ya al teatro de Sófocles, de Eurípides. Entonces, después leí también y vi una conferencia clásica sobre los clásicos que dio Claudio Naranjo en Madrid, en el Teatro Español, creo que era, delante de un buen número de actores y entrevistado por Juan Carlos Corazza. Y ahí comprendí la grandeza de la obra clásica, ¿no? Él analizaba en esa obra Hamlet, El Quijote y Edipo. Y cuando llegué a Edipo me di cuenta de que el Edipo de Sófocles probablemente fuese un carácter orgulloso, del cual me parece muy interesante aprender. Y ahí descubrí que lo que quería hacer en este taller era hacer una representación de una comprensión profunda de Edipo. Entonces, ¿cómo lo elaboré? Bueno, no diré muchos detalles, pero diré que ha sido como un TR test.
Es decir, como en un principio les dije a los alumnos que aprendiesen la obra y que escogiesen un pequeño texto. Y ese texto, que en un primer momento se representó de la forma en la que podía hacer la persona, después se representa al final del taller, habiendo hecho todo un taller de por medio, donde cada uno se introdujo de una forma determinada en la obra y llegó a un lugar completamente diferente. Edipo es una obra magna. Decía Aristóteles que era la obra más perfecta, la tragedia más perfecta. No he leído muchas de las tragedias, pero puedo decir que esta obra efectivamente es muy inspiradora. ¿A qué he llegado yo a comprender? En primer lugar, Sófocles pone a Edipo como un rey orgulloso, un rey que se siente muy grande porque está en el momento de la ibris, está en el momento de la soberbia, de la inflación heroica. Edipo cree que ha sorteado el destino que le tenían reservado los dioses. ¿Y cómo lo hizo? Pues cuando él llegó míticamente, esto se explica en el mito, no en la obra de Sófocles, pero cuando Edipo, resulta que hay un momento en el que la gente se reía un poco, cuchicheaba de él porque no se parecía a Pólibo y Méribe, que eran sus padres, entre comillas, porque en realidad, y empezando la obra, Layo y Yocasta, que son realmente sus padres, lo intentan matar, como hacen en muchos cuentos de hadas, ¿no? Como hacen también con Moisés, ¿no? Que lo depositan en el río, o con Blancanieves, que la intentan matar y que traerle un corazón, y al final llevan un corazón de un ciervo. Bueno, pues Yocasta y Layo intentaron también asesinar a su hijo, porque estaba ya dicho que Layo moriría y que Yocasta casaría con él, y esa era una maldición que ellos no querían tener. Entonces lo llevaron a matar, pero cosas del destino, y no me detendré mucho en ello, finalmente acaba en la corte de Corinto, dejando su Tebas natal, donde Pólibo y Méribe eran los reyes. Y entonces, cuando le dicen que a Edipo que no se parece en nada a Pólibo, su padre, su padrastro en realidad, o su padre adoptivo, él va al oráculo de Delfos y pregunta qué es lo que pasa ahí, porque por qué él no se parece. Y es la devolución que le hace el oráculo de Delfos, en el ombligo del mundo, que se llamaba, le dice: casarás con tu madre, matarás a tu padre, ¿no? Y entonces él ha de dejar, y aquí empieza la parte, digamos, que donde es expulsado, como cuando va Gandalf a Hobbiton y le dice a Bilbo: tú tienes que salir necesitan los enanos de tu ayuda, ¿no? O va también, o fue posteriormente, en una reproducción de lo mismo, ¿no? Él le va a Frodo y le dice: venga, que ese anillo hay que llevárselo a Rivendell, que allí nos veremos, ¿no? Pues lo mismo ocurre, es como el acto de sacar al héroe de la casa, ¿no? Y mandarlo a un sitio diferente, ¿no? A que empiece la búsqueda, ¿no? Porque esto es lo que hace Edipo. Edipo se busca a sí mismo. Es un héroe que no se contenta con lo que se supone que es, sino que va siempre más allá, siempre quiere mirarse. Esta es la actitud heroica en él. Entonces, cuando va al oráculo y el oráculo dice eso, Edipo hace una renuncia grande, que es la de decir: renuncio a Corinto, buscaré otro lugar por donde vivir.
Y ahí es donde se encuentra con Layo, y Layo, que no sabe quién es Edipo, ni Edipo sabe quién es Layo. Los cortesanos de Layo, del rey, que también iban al oráculo, resulta que le dicen que se aparte, Edipo no se aparta, y entonces al final Edipo termina matando a todos menos a uno de ellos, incluido a su padre, sin saber que lo era. Entonces lo que ocurre es que Edipo ya ahí se cree un poco más potente por haber mantenido su orgullo de no haberse retirado de la carretera al paso de la comitiva, y cuando llega a Tebas se encuentra con una maldición que tienen en Tebas, que es que a los extranjeros que llegan a Tebas le acecha la esfinge. La esfinge es un animal mitológico con cabeza humana, con cabeza de mujer, alas de halcón y el cuerpo de un león, de una leona. Pero a diferencia de lo que hace con Layo, que los mata por la fuerza, la esfinge le establece una pregunta, un acertijo que debe adivinar, y en caso contrario ella lo matará. ¿Y cuál es el acertijo que le hace? El acertijo que le hace es el de cuál es el animal que camina a 4 patas cuando es pequeño, después camina con 2 patas y finalmente con 3. Y Edipo, que es cojo, porque cuando lo fueron a matar Yocasta y Layo, y se lo mandaron a un mensajero para que lo matara, a un pastor, lo colgaron de los pies, y entonces él tiene la cojera. ¿Cómo tiene esa cojera? Seguramente él sabe que los ancianos caminan a 3 patas, los adultos a 2 y los bebés solo pueden caminar a 4 patas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando le dice esto a la esfinge muere o se desaparece. Y entonces el héroe, Edipo, el voluminoso, el grandioso, el estupendo, llega a Tebas como un salvador, como un redentor, y traen la noticia al poco de que Layo ha muerto. Y entonces Yocasta, su madre, que no sabe que es su madre, ni él sabe que es su madre, ni ella sabe que Edipo es su hijo, se casan. Tienen 4 hijos, y entonces ahí es donde empieza la obra. Justo cuando está la ibris. Edipo es un buen rey, es un rey extenso, un rey amplio. Entonces, ¿qué es lo que he descubierto yo trabajando con este grupo tan fantástico que me tocó dar? Bueno, en primer lugar hablaría de Creonte, y cómo Creonte fue el cuñado era el cuñado de Edipo, pero al mismo tiempo su tío, lógicamente. Y como Creonte, hay un momento que le dice: tú serás, tú crees que yo... Porque Edipo le reprocha, le dice que seguramente él se quiere aprovechar de Edipo, y entonces Creonte le dice que nada de eso, que él no quiere ser rey, que él ya vive como un monarca, ¿no? Y cómo eso se puede mirar desde una sutileza, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Uno de ellos puede ser como decir: no, yo ya vivo como un rey, ¿no?
Le vivo como alguien que, o sea, como no quiero implicarme mucho en las labores del Estado, pero también se puede comprender de una forma diferente, que es la de decirle a Creonte, decirle a Edipo, tranquilo, yo no voy contra ti. La actitud ahí es muy diferente, ¿no? O como Tiresias, ¿no? Como Tiresias puede ser también alguien que, Tiresias el ciego, que ve más que Edipo. Como Tiresias puede ser simplemente un sabio, un adivino, alguien que sabe las cosas de por sí, o alguien que también se preocupa de Edipo, alguien que acoge a Edipo y que en definitiva lo que quiere es que Edipo comprenda la que le va a caer encima cuando se dé cuenta de que efectivamente mató a su padre y casó con su madre, ¿no? O como Yocasta, que aparentemente es una mujer que está que no termina como una heroína según Sófocles, porque Yocasta termina como una mujer que no es capaz de aceptar su destino y entonces se suicida. Y los héroes no hacen eso en las obras clásicas. Los héroes acogen su destino trágico. Eso es lo que hacen los héroes. Como Yocasta en realidad quisiera expresar su enfado también y decirle a Edipo que no mire bajo ningún concepto, ¿no? En vez de mirarlo como de una forma manipulativa, en el que no quiere que lo mire de una forma, no quiere que vea realmente que lo que está pasando, como una forma de manipulativa a Edipo, sino también como desde la fuerza de decirle, no, Edipo, no mire, sino todo se desmoronará, porque ella ya lo sabía también, ella ya también sabía que Edipo era su hijo. Y Edipo es como dice Claudio, como que Edipo es alguien que, como le pasa a los orgullosos y a los soberbios, como que al final tienen que caer, como Lucifer, ¿no? Lucifer era el que ofrecía la luz, ¿no? Y cuando Lux Feres, ¿no? Lucifer, el que ofrece la luz. Pero sin embargo, cuando Dios le manda a tierra y le dice, ¿tú dónde vas? Creyéndote que eres el más hermoso, comparándote con Dios, ¿no? Pues cae a tierra, cae a los infiernos, en realidad cae por debajo de la tierra, ¿no? Pues algo así también es lo que le pasa a Edipo, ¿no? Es como que el orgullo, su orgullo, que la actitud heroica suya es la de buscar e incluso decir, yo castigaré con el destierro, no con la muerte, pero castigaré para satisfacer que efectivamente la peste tebana que estaba produciéndose era porque Layo no había sido vengado, el muerto, el rey muerto no había sido ajusticiado, ¿no? Entonces Edipo en esa actitud heroica dice, yo encontraré, cuando no sabe que el que ha de encontrar es a sí mismo. Y esa es la clave de Edipo, encontrarse a sí mismo. Y cuando se encuentra a sí mismo y ve que por su propia inconsciencia y por creerse mejor que los dioses, en el sentido de que él podía soslayar, darle la vuelta ambiciosamente a la terrible profecía y maldición que él llevaba a lo alto, que era que se casaría con su madre y mataría a su padre, pues como no le puede, como
o sea, los dioses castigan el que él intentó evadir esa profecía, siendo el motor de ella, queriendo evadirla y cayendo directamente en ella, ¿no? Porque fue de Corinto a Tebas, es decir, fue de donde no estaba, fue a donde eran sus padres, ¿no? Entonces Edipo ahí sufre la caída del Olimpo, sufre la caída de la Ibris y acepta su destino como un héroe. ¿Y qué significa que acepta su destino como un héroe? Que dice que haga lo que tenga que hacer. Apolo, si Apolo me dice que yo he de... Un segundito. Si Apolo me dice que yo he de quitarme los ojos, me los quitaré. Y si no sé, porque ya nada más hermoso he de poder ver en esta vida, porque tendré que mirar la vida con otros ojos, con los ojos de alguien que se quitó los ojos. Dicho lo cual, llega el punto en el que Edipo, y antes de Edipo en Colono, pero se dice a sí mismo: ay de mí, y se coge el brazo de Antígona, su hija, y le pide a Creonte que cuide de su hijo, ¿no? Y ya es en Edipo en Colono, el Edipo de Sófocles, donde Sófocles ya habla también de él mismo. Pues Colono es el lugar donde nació Sófocles y donde se presume que Edipo fue enterrado, porque Edipo ya, cuando va a ser enterrado, bendecirá con su muerte el lugar donde sea enterrado. Y lo hará porque los dioses vieron con buenos ojos lo que Edipo hizo después de haber tenido su acto heroico por excelencia, que fue haberse castigado a sí mismo, teniendo que ver la vida con los ojos del corazón. Podemos correr millas y podríamos hablar mucho más de esto, pero me quedo con la sensación muy hermosa del proceso que hemos hecho en este taller, y estoy muy contento y muy agradecido de que Ángel y Miguel, los directores de La Mar, hubieran confiado para este taller, el cual he tenido la bendición de poder dar, y que por supuesto que he impartido, pero no solo ha sido impartirlo, sino también recibirlo, gracias a la preparación que poco a poco he hecho. Un saludo a todos, que ojalá os haya dado alguna pistilla más de esto, de lo que es lo edípico también en nosotros.